Bienvenido a Academy Consultores. Pues vamos a comenzar. Pues por principio de cuentas, bueno, entiendo, todos están del lado de la expedición del comprobante fiscal, todos hacen comprobante fiscal y quieren saber cómo lo tienen que hacer mejor. Alguien está del lado de recibir CFDI, además de expedirlo y de verificar los comprobantes y de ver que sean válidos y de todo este contexto, ¿no? Entonces, ese hoy es un tema fundamental respecto de la aplicación práctica de cómo hacer un comprobante fiscal. Lo vamos a tocar, claro. Vamos a ver cuáles son las características, cuáles son los requisitos, cuáles son las modificaciones, porque sabrán ustedes, hicieron algunas adecuaciones al anexo 20 de la resolución miscelánea. La resolución miscelánea, vamos a considerarla en su ámbito general, es un documento que emite el SAT en donde tiene la pretensión de facilitar el cumplimiento de las distintas disposiciones fiscales. ¿Cómo se emite un comprobante fiscal? Nos tendríamos que remitir al Código Fiscal de la Federación. Ahí nos dice en los artículos 29 y 29A prácticamente cómo se tiene que expedir un comprobante fiscal y cuáles son los requisitos que debe de recabar ese comprobante fiscal, 29 y 29A. Sin embargo, quedan espacios, quedan huecos y va evolucionando el comprobante fiscal. El Código Fiscal es un documento que meramente nace del Poder Legislativo, lo hacen diputados, lo discuten los senadores, lo aprueban, en su caso se publica e inicia su vigencia este documento, pero para facilitar el cumplimiento de las leyes y en ejercicio de una facultad que tiene conferido el Poder Ejecutivo, el presidente, en la persona del SAT, en el artículo 89 de la Constitución, fracción primera, y luego en el 33 del Código Fiscal, se le da al Ejecutivo la posibilidad de que emita reglas de carácter general y a través de esas reglas facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Eso dicen, que lo van a facilitar. Lo que hacen cada vez que emiten reglas es complicar y cambiar y modificar y reformar cosas que ya existen. Dentro de esta resolución miscelánea existen distintos anexos que están orientados a establecer otro tipo de obligaciones, pero en particular el que nos atañe hoy es el anexo 20 de la resolución miscelánea, que es el que refiere a la generación de comprobantes fiscales. Y en el anexo 20, que es un anexo además tecnológico me refiero a que es un anexo orientado a personas que están en áreas de sistemas, se explica cuáles son los campos que verdaderamente tendremos que llenar en un comprobante fiscal. Por ejemplo, la fracción primera del artículo 29A dice que un comprobante fiscal debe tener el RFC del contribuyente que lo expide, pero también debe tener el régimen fiscal en el cual tributa para efectos de impuesto a la renta, y si el contribuyente tuviera dos o más domicilios, tendría que manifestar el domicilio de aquel lugar donde se está expidiendo el comprobante fiscal. Sin embargo, el anexo 20, que después nos remite unas guías de implementación, que hoy vamos a platicar mucho de las guías, dice no le pongas el domicilio, si tiene uno, si tiene dos, si tiene 1000, no le pongas el domicilio, ponle nada más para facilitar el cumplimiento el código postal. Entonces la obligación es poner el código postal. El anexo 20 también, por ejemplo, dice, oye, y basta con el RFC, de acuerdo a lo que dice la fracción primera del 29A. Sin embargo, el anexo 20 dice, bueno, pero si quieres poner el nombre. Y normalmente la costumbre es que del emisor, incluso si vamos a los programas de facturación del SAT, traen el nombre del emisor, podrían no traer el nombre del emisor, porque el SAT tiene una base de datos que se llama Registro Federal de Contribuyentes y ahí viene todo, no sería necesario, es la finalidad es simplificar. Entonces, estas guías aparentemente simplifican la generación de los comprobantes fiscales y en particular estas guías, hay una guía para el comprobante fiscal en lo general, hay una guía para los comprobantes de nóminas, se modificó el 14 de octubre, el 14 de octubre dijeron, oye, hay unas modificaciones que queremos hacer. O sea, por ejemplo, cómo expedir un comprobante de egresos, los que normalmente utilizamos para nota de crédito, cuando refiere a distintos comprobantes fiscales de ingreso. Es decir, yo le vendí a mi cliente con la factura número X, que trae un numerote ahí, el famoso UID que se le llama, el número es 32 caracteres y 4 guiones, 36 caracteres que tiene el folio fiscal que le puso el SAT, y luego le vendí con otro folio otra cosa, y luego le vendí con otro folio otra cosa. Pero resulta que no me pagaba, y entonces le dije, bueno, ya págame, y te hago un 10% de descuento de este y de este. Entonces, ¿cómo lleno el comprobante de egreso, el CFDI de egreso, de tal manera que pueda yo reconocer que le estoy haciendo un descuento a este cliente por cada uno de estos montos que anteriormente le había facturado? ¿Sí me explico esa parte? Y entonces ahí me dice, oye, tienes que hacer un CFDI de egreso, método de pago, pues no le has pagado todavía, entonces método de pago le vas a poner por definir y forma de pago,
Pues forma de pago, ¿cuál forma de pago? Si es un CFDI de egreso, es un descuento que le estoy haciendo. Entonces dice, utiliza uno, no es que sea el más exacto, dice la guía, pero es el que más o menos se acomoda a lo que necesitamos. Ponle ahí que es un pago por condonación. O sea, cosas así, ¿no? Es lo que se reformó. Nos dice, por ejemplo, que un CFDI no puede tener cantidades negativas. Para efecto de las nóminas, esto es importante, sobre todo cuando, por ejemplo, le damos al trabajador subsidio al empleo. Si le damos subsidio al empleo, entonces no lo pongas como una deducción, ponlo como un ingreso, pero no pongas en ningún caso cantidades negativas. Entonces hace una serie de adecuaciones el 14 de octubre, las vamos a comentar, que son las que vamos a estar platicando hoy, pero hoy la idea también es analizar el contexto de todo lo que es el comprobante fiscal, porque normalmente cuando tenemos este tipo de eventos, quien viene es quien hace el CFDI, para ver si los anticipos, para ver cuáles son de ingreso, para ver las formas de pago, los métodos de pago, para analizar ese tipo de conceptos. Pero siempre desde el punto de vista administrativo tiene importancia el CFDI. A lo mejor no lo explotamos con todas las posibilidades que el sistema de XML nos da. Pero hoy quisiera hacer un espacio al principio para platicar del contexto que tiene hoy el comprobante fiscal, más allá de la parte simplemente administrativa, porque el comprobante fiscal pudiera redundar, los que recibimos y los que expedimos, en que perdiéramos la posibilidad de utilizar nuestros certificados de sello digital, que se cancelaran por un uso indebido, por una recepción indebida de comprobantes fiscales, y más allá de eso, a los representantes legales y en ocasiones incluso a los representantes de las áreas respectivas, los podría colocar en riesgos penales por un indebido manejo, por un indebido control. Entonces también hay una parte importante en ese concepto. Un artículo que se vincula de una manera muy cercana a los comprobantes fiscales. Es un artículo que se publicó por primera vez, en su primera versión, vamos a plantearlo así, en 2014 en el Código Fiscal de la Federación, y es el artículo 69b. El artículo 69b habla de una facultad particular que tienen las autoridades fiscales. Han oído hablar ustedes, me imagino, en los últimos tiempos de compra y venta de facturas. Me imagino, ¿no? Ha sido un tema muy comentado, que podríamos decir en principio que ni es compra, ni es venta, ni son facturas, ¿no? Pero bueno, así la han llamado coloquialmente, ¿no? Entonces, a lo que se está refiriendo el concepto que se ha tratado en los últimos tiempos es que existen empresas, y eso lo detectó el SAT hace mucho tiempo. El problema es que hoy está interactuando el SAT con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Procuraduría Fiscal de la Federación, con la Fiscalía General de la República, para combatir este problema, que es un problema de defraudación fiscal que estiman, de acuerdo a las cifras que publica el SAT, data de un 1.4 a un 1.8%, aunque algunos especialistas dicen que la defraudación fiscal que se da por venta de facturas es mucho más grande que lo que se ha dicho en medios. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de compra y venta de facturas? Cuando era en papel el concepto, cuando se utilizaban facturas en papel o comprobantes en papel hace ya bastantes años, resulta que cuando yo tenía gastos que a veces no estaban comprobados, como pasa hoy, si les pasa hoy que todavía de repente tengan algún gasto que no tiene un comprobante fiscal que lo soporte, de repente pasa, ¿no? Y en las empresas micro, pequeñas, medianas es muy común, porque llega el dueño y dice, oye, deposítame para esto, deposítame para lo otro, paga mis tarjetas de crédito. Entonces tenemos salidas de dinero que no están amparadas con comprobantes fiscales. Cuando era en papel el comprobante fiscal lo expedía un impresor autorizado, que así se le llamaba. Yo iba con el impresor autorizado, le pedía que me expidiera unos comprobantes fiscales. Él iba con el SAT, le pedía permiso al SAT, oye, ¿puedo expedir el comprobante no tiene problema, sí. Y entonces yo le imprimía, ¿cuántos quieres? 100. Entonces del número 1 al 100. Y me expedía mis 100 comprobantes. Y entonces el impresor autorizado me daba mi blog de comprobantes, me decía, ¿cuántas copias quieres? Y entonces teníamos una copia para contabilidad, una copia para el cliente, una para administración, otro para cuentas por cobrar, 4 o 5. Y entonces matábamos no sé cuántos árboles, ¿no? Entonces ese era el comprobante fiscal. El problema es que el impresor autorizado en muchos casos, por ahí tenía algún negocio turbio detrás de su negocio principal, sacaba una copia de mis comprobantes fiscales y los comercializaba y se los vendía a alguien para que cubriera esos huecos de
de gastos que no estaban amparados, y entonces, bueno, ese era el proceso. Y eso se llamaba compra de facturas o venta de facturas. Ese es el concepto que existía en aquel tiempo. Se dio cuenta el SAT, cambió la mecánica y dijo, no, ahora ya no va a haber impresor autorizado porque están haciendo este comercio ilegal de comprobantes y hay mucha evasión fiscal. Entonces ahora el contribuyente me va a pedir unos folios, lo empezaron a implementar en 2004 de manera opcional, y le daban los folios al contribuyente, y el contribuyente ya sabía cuántos pedía, y en su computadora hacía su comprobante, se lo mandaba a su cliente, y al otro mes de que hacía los comprobantes, en el mes siguiente, mandaba un listado de cuántos comprobantes imprimió. Se llamaba CFD, esa opción que existía para el contribuyente. El contribuyente aprendió a moverle allá a la computadora para alterar igual las cifras y los datos, y entonces tampoco funcionó. Entonces, a partir de 2014, después de una evolución que se vino dando y con otras alternativas como comprobar con estados de cuenta, como los comprobantes con código de barras bidimensional y otras tantas que existieron intermedias, se permitió que el contribuyente siguiera utilizando medios electrónicos para generar los comprobantes fiscales, pero que como medio de validación primero se lo mandáramos al SAT. Entonces el CFD evolucionó a un concepto que se llama CFD y comprobante fiscal digital, pero por internet. Se lo mandamos al SAT, el SAT lo certifica, lo cual implica que le va a poner un sello digital, le va a poner el folio fiscal al comprobante, se lo devuelve al emisor, y entonces el emisor ya certificado, coloquialmente le decimos timbrado, se lo manda a su cliente, usuario, y ya queda listo el comprobante fiscal. Pero el primero que se entera cómo queda el comprobante fiscal es el SAT. O sea, después del que lo emite, el segundo en enterarse es el SAT, y tiene la información de qué vendí, de qué compré, de qué pagué, de qué cobré. Entonces tiene toda la información. Entonces, estos que antes vendían facturas en papel, pues ya no pudieron seguir vendiendo facturas en papel. Sin embargo, no ellos quizás, sino otros más sofisticados, evolucionaron el proceso y dijeron, oye, pues ya no se pueden vender y comprar facturas, vamos a proponerle a los defraudadores fiscales una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Vamos a simular como que hacemos. Ustedes saben que en México el impuesto de la renta, que es el impuesto más importante, aunque no el de las personas morales, el de las personas físicas de salarios, pero el impuesto de la renta es el más importante, es un impuesto que se paga o que grava básicamente la generación de ingresos y en particular de forma muy específica las utilidades. Entonces, por ejemplo, si yo vendo 100 pesos y tengo gastos de 80, deducciones que le llama la ley, tengo una utilidad de 20. Respecto a esos 20, dice el artículo 9 de la ley de renta, págame el 30% si eres persona moral. A mí me cuesta 30% la utilidad. O sea, mi socio más importante y el que menos hace es el SAT, Hacienda, ¿no? El gobierno. Pero lo bueno es que está bien aplicado el gasto, ¿no? Entonces ahí no nos podemos preocupar. Entonces pagamos el 30% de impuesto sobre la renta. Entonces cuando el empresario dice, hoy tengo que pagar 30% de esa utilidad de 20, dice, pues, ¿cómo le hago? Porque lo voy a pagar, todo el mundo se queja, es que lo pago y luego lo aplican mal, lo regalan en becas, no hay seguridad, no hay educación, que se quejan todos, ¿no? Para no pagar y no pagamos. Entonces alguien dice, oye, ¿por qué no? Yo te expido un comprobante fiscal, por ejemplo, un despacho de contadores o de abogados, un intangible, te expido un comprobante que vale 20 más IVA, y tú me lo pagas, y entonces ya no tienes utilidad, ya no pagas nada de impuesto. Sí, pero ya te pagué mi dinero. Sí, pero no te preocupes, si me pagaste 20 más IVA, entonces yo voy a cobrarte por ese apoyo que te estoy dando una parte del IVA. ¿Cuánto es del IVA? El 16%, yo me quedo 4 puntos o me quedo 8, eso dicen los estudios del SAT, y entonces tú me estás dando a mí 20 más IVA, son 23 con 20 centavos, a lo mejor yo me quedo con un peso y te devuelvo los otros 21. Y ya nos ponemos de acuerdo si te lo devuelvo a ti o se lo devuelvo a un socio, o te lo doy en efectivo, o te compro una casa, un coche, un avión, te lo pongo en Gran Caimán, en Panamá, y ya se dice, te lo pongo en alguna otra divisa, y ya se ponen de acuerdo, y esa que era una venta de facturas ahora se sofisticó, y ahora se llama expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, y es un hueco fiscal y es una defraudación muy importante. El SAT ya lo detectó, en 2013 expidió un documento interno en donde dice, y esa práctica ilegal hay que combatirla. E incluso les puso nombre a los participantes en esas operaciones y dijo, y el que expide el comprobante fiscal que ampara las operaciones inexistentes o simuladas,
le vamos a llamar empresa facturadora de operaciones simuladas, de cariño le vamos a decir EFOS. Y a los que reciben el comprobante le vamos a llamar empresas que deducen operaciones simuladas, de cariño EDOS. Entonces dice, esos son los que participan en el proceso. Eso en 2013, en octubre de 2013. En esas mismas fechas hay una iniciativa de ley para incorporar este artículo 69b, que ya es el que expresamente establece las facultades de la autoridad para combatir el esquema. Y entonces en este artículo 69b que se publicó en 2014, que inició su vigencia en ese mismo año, se establece cuál va a ser la mecánica para tratar de evitar que se susciten estas operaciones inexistentes o simuladas. Este es el oficio de octubre de 2013 y aquí es donde le pone nombre y dice estos son los EFOS y estos son los EDOS. Incluso en este documento hace un perfil, como un perfil psicológico, nada más que aquí es de empresas, como un perfil en donde establece datos de cómo es un EFOS y cómo es un EDOS. A lo mejor digo, si han conocido. ¿Alguno de ustedes ha conocido a alguien que compre facturas o que venda facturas? Nada más tú. O los demás son santos, no pecadores, impolutos, casi virginales, ¿no? Sí, bueno, pero él sí conoce, ¿no? Si más o menos ha oído que los demás no. ¿Mandé? Sí, no estoy diciendo que ustedes, ni que hayan comprado, ni que hayan vendido, claro. Pero alguien cercano, que les ha platicado que hay esa operación. Y entonces hacen el perfil y, por ejemplo, dicen respecto del domicilio, o sea, hay veces que los EFOS, los que venden las facturas o los que expiden los comprobantes que amparan operaciones, es un espacio de 3x3 y hay 200 empresas. Todos están ahí, o están en un terreno baldío, o están en un lugar abandonado o lejano en donde nadie los puede encontrar. Y en cambio el EDOS es una empresa que tiene un domicilio fiscal, que sí tiene características de empresa, que está operando normalmente, entonces ese no tiene problema. Respecto a los empleados, los EFOS están huecos, son empresas que por eso también les han llamado empresas fantasmas. Sé por qué no tienen trabajadores, quién las opera, quién vende, quién compra, no hay trabajadores. Y en cambio el EDOS sí tiene trabajadores, gente que entra y sale, esos no tienen problema, sí están operando en términos reales. Los EFOS son proveedores de los EDOS normalmente. Las declaraciones que presenta un EDOS, pues sí tienen sus ingresos, sus gastos, deducciones, pagan algo de impuestos, aunque pues ya le pegaron ahí un poquito con lo que les vendieron los EFOS. Y los EFOS, de hecho, el fin de semana pasado me tocó participar en un congreso, la última ponencia que se hizo. Una persona con datos del SAT llegó y dijo, mira, este es un EFOS, y hay un expediente integral de los contribuyentes en donde vienen los datos, y mira, este es un EFOS, es claro que es un EFOS, porque mira, facturó 11,000 millones de pesos a no sé cuántos contribuyentes, a unos 40 contribuyentes, y de gastos no tiene nada. Oye, ¿cómo sabe el SAT? Pues es bien fácil, porque el comprobante fiscal le llevó toda su información, le dijo cuánto vendió, cuánto tiene de deducciones, y tiene muchos ingresos, no tiene nada de deducciones, y no declara nada. Este es un EFOS. Entonces lo puede percibir el SAT sin que nadie tenga que meter las manos, sin que nadie tenga que estar escudriñando ahí en las cifras, porque todo es automático. El XML, que es el sistema que se utiliza para generar los comprobantes fiscales, es un estándar internacional para intercambio de información, es decir, es una serie de datos que se pueden manipular de una forma muy fácil. No lo hacemos los contribuyentes porque no sabemos, porque no queremos gastar en un sistema por lo que sea, pero es muy fácil de manipular y de generar información. Entonces dice el SAT, a ver, si expediste tanto de comprobantes, si no tienes gastos, pues más o menos me tendrías que pagar tanto, ¿no? Y no me lo pagaste. Pues entonces mándame una alerta y entonces prepárame un requerimiento, un aviso o ejercicio de facultades de comprobación. Entonces lo detecta muy fácil y es muy fácil que llegue a... No se localiza en el domicilio muchas de las veces, a veces por cuestiones tan sencillas como que el correo electrónico del representante legal de un EFOS es el de otro EFOS y el de otro EFOS y es el mismo representante de todos los EFOS. Entonces, cuando se repiten los correos electrónicos, dice el SAT, pues ahí hay un indicio de que puede haber una operación inexistente o simulada. Los ingresos de los socios de esas empresas a veces tienden a ser ingresos bastante elevados, ¿no? Esos que andan vendiendo facturas, se detectan su nivel de vida, ¿no? Son esos que de repente andan ahí en la calle en un Ferrari rojo y lo chocan o destruyen un coche que después dicen que vale 5 millones de pesos. Dice, bueno, ¿a qué se dedica no? Bueno, pues ese es
el concepto. La edad de los accionistas, pues, a veces es gente muy joven, a veces gente muy grande, a veces son campesinos, personas que se dedican al servicio del hogar y los localizan por ahí, los meten de ahí, o a veces incluso son un par de muertitos que ahora son socios de la empresa, ¿no? ¿Cómo se hicieron socios? Pues vinieron del más allá y platicaron con el notario y se dieron de alta, y a veces el domicilio de la empresa es el mismo domicilio que tiene el socio, ¿no? Entonces, bueno, estas son las empresas facturadoras. Entonces, ¿cómo empieza el proceso del SAT ahora en este concepto? El artículo 69 lo primero dice que cuando la autoridad detecte que una empresa está expidiendo comprobantes fiscales sin contar con activos, sin contar con personal, sin contar con la infraestructura, con la capacidad material directa o indirecta para expedir o para celebrar las operaciones que dice el comprobante, o cuando simple y sencillamente se encuentra como no localizado, la autoridad va a presumir que, salvo prueba en contrario, ese contribuyente está expidiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. O sea, si encuentra todas estas características, bueno, esto está vendiendo facturas. Oye, ¿cómo que no tiene personal activo? Sí, por ejemplo, si yo te expido un comprobante y dice administración de personal o subcontratación o algún concepto equivalente, dice el SAT, oye, yo le pregunté al Seguro Social porque tienen convenios de colaboración administrativa y dice el Seguro Social que tú no tienes ningún trabajador. ¿Cómo le cobras de qué personal si no tienes personal? O le estoy cobrando por una venta de mercancía, pero ya revisé en los comprobantes fiscales que tú nunca compraste mercancía. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿dónde la sacaste, no? O está contrabandeada, o es de uñas amigas, o que algo raro pasó porque no tienes activos, o estás rentando un edificio y no tienes edificios. Que ahora, con esta reforma para 2020, en donde establece que si tú vas a un juicio porque tienes un arrendatario moroso, tú estás rentando un inmueble y es que él no te paga, te vas a juicio para desalojarlo, para cobrarlo, para las dos cosas, te va a decir el juez, está bien, tienes derecho a cobrarle las rentas vencidas, eso dice tu contrato, pero para que le puedas cobrar, voy a llamar al SAT para ver si le estás expidiendo los comprobantes fiscales. Y pues no, resulta que todo lo manejamos por debajo del agua, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pero es que es la pobre señora que es viuda, que es del único que vive, sí, pero cobra como 200,000 pesos de renta, ¿no? Pobre señora, si no paga impuestos, y señora, ¿qué va a hacer? Y si no va a haber un programa de facilidades para esa pobre gente, pues no va a haber. Y entonces algunos dicen, bueno, yo me voy a sacrificar por ella, si yo me voy a poner como si yo fuera el propietario de... Pues eso nos puede llevar también a esta consideración. Imagínense que yo pongo, es que yo voy a cobrar por ella, yo me doy de alta como arrendador, sí, pero tú no tienes ningún bien inmueble. No tienes ningún bien inmueble y entonces te podrías ubicar en esta consideración de que, a pesar de que no es que propiamente te dediques a vender facturas, sino que simple y sencillamente quisiste hacer un favor, te colocas en este supuesto de evasión. Pues hay que hacer las cosas bien. O sea, sí, pobre señora viuda, pero también tiene que declarar, también tiene que pagar, aunque sea poquito, aunque sea muy poquito, tiene que pagar igual que los demás. Que no tiene infraestructura porque no es una empresa que tenga capacidad, que no tenga, y está cobrando millones de pesos al mes, dice el SAT, ¿cómo es que ocurre esto, no? Dice, o que no tiene la capacidad material directa o indirecta, que no hay una forma de que indirectamente, por ejemplo, yo estoy administrando personal y lo estoy cobrando, sí, no tengo personal, pero tengo una empresa aliada, amiga, sucursal, matriz, parte relacionada, que me suministra a mí el personal, me lo cobra y yo se lo cobro a este otro, por eso es que no tengo personal. O yo estoy rentando un edificio, pero en realidad estoy subarrendando, porque a mí me lo rentan y luego yo se lo rento al otro. Sí. En ese supuesto de que nos estén rentando o dando administración de personal, yo trabajo en una constructora. Uh-huh. Es complicado porque tengo muchos trabajadores temporales. Uh-huh. Un tablarroquero trae una cuadrilla de 40 personas, pero en estado de alta. ¿Sí? Yo uh-huh. tengo que pagarle su nómina que me cobra por levantar muros de tabla roca. Uh-huh. Para mí eso es no deducible, porque no me expide ningún documento. Uh-huh. ¿En qué supuesto podría yo caer por no tener ese comprobante? En principio, como dices tú, es no deducible. El dinero sale sí. totalmente en la informalidad. Y el tema quizá aquí no sea tanto no es deducible, no estás tratando de engañar a nadie, simplemente le estás pagando a una persona que no estaba de alta. El tema es que
tú al final del día, y por la naturaleza de tu operación, eres un beneficiario de los servicios que presta un trabajador, que si bien aparentemente no es tuyo, porque lo subcontratas a través de un contratista, él tendría las responsabilidades. Sin embargo, en el contexto de la Ley Federal del Trabajo, siempre se hace alusión, y más ahora como están las cosas, de que existe una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de seguridad social de los trabajadores que están prestando el servicio. Si un trabajador de la construcción, o sea, que nos ha pasado, ¿no? Hubo una vez un trabajador que se pica un pie en una construcción con una varilla y se le perfora el pie, pero el problema es que tenía diabetes y luego andaba perdiendo el pie, y luego, como era en Quintana Roo, fue con su diputado y se hizo todo un lío. Y dice, no, es que no era mi trabajador, no, es que era tu trabajador, tú eres el beneficiario del servicio. Digo, más allá de la no deducibilidad, aquí y de operaciones simuladas, aquí el problema sería un problema de responsabilidad laboral, o si se cae un trabajador y se mata, fallece, que ocurre mucho en el sector de la construcción, o sea, el trabajador es tuyo, ¿no? 5,000 días de salario de indemnización del trabajador. Pues eso ya es una consideración importante, ¿no? 5,000 días de uno que yo pensaba que no era mío. Y peor si no se muere, ¿no? Pero si no se muere, porque entonces hay que mantenerlo, y además pagar todo el gasto médico, curaciones, operaciones, las pensiones que se puedan generar. Ese es el problema. Bueno, el 32 son obligaciones de los contribuyentes y el quinto son los requisitos de acreditamiento. Para que yo pueda acreditar un concepto amparado en un comprobante fiscal, lo debo tener. Si no tengo comprobante fiscal, entonces el IVA no es acreditable. Hay quien dice que el comprobante fiscal con el que yo acredito es el que ampara la operación total. O sea, con ese sería suficiente. El de pago no. Y el SAT particularmente dice, no, es que el comprobante con el que tú acreditas es el comprobante de pago. O sea, tú tienes un comprobante por el total, pero el IVA, ¿cuándo es acreditable? Cuando ya se pagó. Cuando está pagado. Y entonces dice, cuando te paguen, entonces recaba tu comprobante de pago. Y hay mucha gente que dice, no, es que el comprobante de pago no hace la función de sustentar tu acreditamiento. Y hay que dice, no, sí hace las veces. Pero el tema es que si no lo pedimos, o sea, ¿para qué me quiero meter en una controversia con el SAT? ¿O para qué quiero después que me diga, oye, no te voy a devolver el impuesto a favor porque no tienes el comprobante de pago? Y entonces nos vamos a pelear y va a haber quien te diga, yo te lo voy a ganar. Pero pregúntale, ¿a poco me lo vas a llevar al juicio gratis? Pues no. Entonces, ¿para qué nos metemos en controversia? O sea, nuestro procedimiento tendría que ser, oye, es que si el anexo 20 y si la fracción o el inciso B de la fracción séptima del 29A me dice, requieres un comprobante de pago por cada pago, pues pídelo. O sea, implementalo en tus procedimientos. Implementalo en tus procedimientos. Sí, no hay de otra. Pero, Sí. por ejemplo, si ya tengo, no sé, 5 facturas de ingreso que no tienen ya se pasó el tiempo, o sea, ya no me lo expidieron. Pues ya, Pues ya. ya no hay nada que hacer. O sea, ya que hacemos, ¿no? Sí, o sea, el ideal es tenerlos, ¿no? Lo demás pues nos coloca en riesgo. O sea, ya no tengo los comprobantes de pago. O sea, pues ya expídemelos aunque sea posteriormente, ¿no? Eso es No, lo pues que de voy. que se puede, se puede. De que es válido, pues estamos fuera Ya de no estamos fuera de la es- norma, ¿no? Ujú, Estamos fuera de la norma. ok. El tema es ese. Muy bien. ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor que pongas una veladora por cada comprobante que no te dieron. Ahí pones tu altarcito, ¿no? Pones un altar para los que no te dieron, otro para los cefos, otro para los cedos. Sí. Tenemos dos clientes que tenemos días de crédito 90 días. O sea, le emitimos la factura ahorita en enero y nos paga hasta 90 días posteriores. Ahí Ajá. el recibo de pago sí lo tenemos que generar así de esa forma en los 90 días. Es que yo voy a generar. Tengo un cliente que me paga en 90 días. Entonces yo le voy a expedir un CFDI. Aquí le vamos a poner es un CFDI en su versión 3.3 del XML. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo le voy a poner, oye, ¿y cuál es el método de pago? El método de pago va a ser pago en parcialidades o diferido. ¿Cuál va a ser la forma de pago? La forma de pago va a ser por definir. ¿Estamos de acuerdo?
Y entonces, aquí en una adenda, le vamos a poner que las condiciones del pago son a 90 días. Eso, la adenda, ¿qué es la adenda? La adenda es información adicional al comprobante fiscal que pacta o establece meramente condiciones de carácter comercial. O sea, son condiciones que pactamos tú y yo. Oye, te voy a pagar en 90 días y si a mí qué me importa. A mí ni me digas, ¿no? Hazlo, yo ni me meto en eso, ¿no? O dice, es una empresa que tiene presencia a nivel nacional, tiene sucursales en toda la República, un Liverpool, un Walmart, una empresa así, y si a mí ponme una adenda ahí, en donde digas que me vas a entregar en la tienda de Morelos, y me lo vas y va para el departamento de caballeros, y es de este color, y tiene estas condiciones, eso va en una adenda. Datos que son adicionales al comprobante fiscal, que si bien igual están en XML, al SAT no le importa. ¿Sí me explico en esa parte? Eso es una adenda. Y existen los complementos, ¿no? Existen los complementos que también son datos adicionales al comprobante fiscal, que si bien son obligatorios, no son generales a todos los contribuyentes. O sea, por ejemplo, una donataria. ¿Qué le pone una donataria a su comprobante que los demás no? Número de autorización y fecha de autorización. ¿Cómo le pone la donataria ese concepto a su comprobante fiscal? A través de un complemento. ¿Sí me explico? Aquí le pone el número de autorización fecha de autorización esta. ¿Qué le pone un arrendador que los demás no le ponen? El número de cuenta predial. Un complemento para la cuenta predial. ¿Sí nos queda claro eso? Estos son datos obligatorios que no son generales a todos los contribuyentes. Nada más los uso para efectos particulares de mi operación. ¿Sí vamos bien en esa parte? Y entonces yo expido este comprobante fiscal, no trae complemento. Y entonces 90 días después, vamos a suponer que esto fue el 25 de enero. 25 de febrero, 25 de marzo, 25 de abril me paga. Cuando me paga, yo le voy a expedir un segundo. Este comprobante a lo mejor vale, decíamos hace rato, 500, ¿no? Masiva. 90 días después me paga 300 pesos. ¿Qué le voy a expedir? Un comprobante, este es de ingreso, este va a ser un comprobante de pago, porque me pagó 300. Pero este comprobante, ¿cuánto va a valer? 0. Oye, pero ¿y dónde dice que me pagó? Es que te trae un complemento, que le llamamos complemento para recepción de pagos, el CRP que le llaman. ¿Sí? Y en ese complemento, este comprobante es el comprobante número, viene aquí el UUID, vienen aquí los 32 dígitos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo pague aquí en el complemento va a decir, este es un pago parcial del comprobante con UUID, 32. Y entonces yo tenía un saldo anterior, ¿de cuánto le debía? Le debía 500. ¿De cuánto es este pago? De 300. ¿Y entonces cuál es el saldo remanente? 200. Pero me pagó, ¿cuándo dijimos? 25 de abril. ¿Hasta cuándo tengo para expedir ese comprobante de pago con su complemento para la recepción de pagos? Hasta el 10 de mayo. Bueno, al 9 para que el 10 se puedan ir ustedes con quien tengan. Los que tengan, ¿no? Los que no tengan, pues no van. Los que lo hagan el 10, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí nos queda claro? O sea, ¿es el manera? Sí, no, pues los que no, porque es que se queden a hacer el comprobante, ¿no? ¿Sí nos queda claro cómo se maneja esto? ¿Qué sucede cuando la empresa te solicita el comprobante fiscal para revisión el lunes y te lo van a depositar hasta el viernes? Y resulta que el viernes, y con la clave PUE, ¿no? Y resulta que el viernes falló la banca, bla, 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 que la contadora que hacía los pagos no vino y ¿qué crees? O que nada más son mentirosos como muchos, sí, ¿no? Y te voy a pagar hasta la siguiente semana, que ya no es enero, es febrero.
Sí, ahí lo que yo tengo que hacer estrictamente es que fíjense, si yo le pongo aquí PUE, pago en una sola exhibición, significa que me pagó en este mes. La regla dice, pero si me paga el siguiente mes, entonces cancela el comprobante, expide uno que diga pago en parcialidades o diferido y forma de pago por definir. O te pasaste, tienes que cancelar y tienes que expedir un comprobante nuevo. Pero si ellos no, o sea, ya no quieren que lo cancele, quieren que deje el que está, el que se emitió en enero. Pues que no es al gusto. Que no es al gusto. ¿Para quién iría la no? Para ellos aplicaría la no deducción, ¿no? Porque yo estoy cobrando Sí, el servicio. tenemos un problema práctico. O sea, ¿por qué está así? Porque si yo expido uno que diga pago en una sola exhibición, el SAT entiende o el sistema entiende, ya cobraste. Y si ya cobraste, ya causaste el IVA. Y si ya causaste el IVA, pues ya lo estoy esperando. El día 17 del mes. Entonces tú expides un comprobante que diga pago en una sola exhibición y te pagan al siguiente mes. Tú tendrías que enterarlo hasta el siguiente mes, pero el SAT dice, mi IVA. O sea, porque el sueño del SAT es que un día diga, a ver, aquí está lo que cobraste, aquí está lo que pagaste, y que como le hace el seguro social el día 3 te diga, y aquí está tu propuesta de pago. O sea, ustedes vean el formato de la declaración anual nueva, y el formato de la nueva declaración anual ya viene casi precargada, ¿no? Todos los ingresos, cotejado con pagos provisionales, todas las deducciones, cotejadas con las formas de pago para ver qué es deducible, qué no es deducible. Entonces, sí, el problema, digamos, pues, aquel deducción, pues aquel ya tiene su comprobante, ¿no? Pero el que vas a acumular el ingreso, por un lado, y por el otro lado a considerar como causado el IVA, eres tú. ¿Sí? ¿Nos queda claro esa parte? El PPD trae dos consideraciones, tiene dos consideraciones. Es pago en parcialidades o diferido. En parcialidades quiere decir que me lo pagan como estén abonitos. Pero diferido quiere decir que habiendo expedido el comprobante fiscal en este mes, me lo pagan hasta otro, me lo pagan de forma diferida. Entonces hay dos consideraciones. Porque también tengo que manifestar aquí, en este complemento, el tipo de relación que existe entre un comprobante y otro. Y aquí yo le pondría, son las claves de relación 8 y 9, uno es para pagos diferidos y otro para pago en parcialidades. Entonces, por ejemplo, este sería un pago, un tipo de relación, pago en parcialidades. Porque es un pago en abonos. ¿Sí nos queda claro esa parte? ¿Seguro, seguro? Entonces, en la ruta de generación del comprobante fiscal, dice el artículo 29, lo primero que tengo que hacer para que yo pueda expedir comprobantes fiscales, lo saben ustedes, es tramitar la e-firma. Entonces va el representante legal de la persona moral, previo trámite de la propia e-firma, y entonces llegas al SAT, llevas tus documentos personales, tu acta de nacimiento, la CURP, te tramitan el registro de contribuyente si no lo tienes, o si lo tienes, pues lo proporcionas, te toman datos biométricos, te ponen a tocar el piano, ¿no? Así con los dedos y luego con los pulgares, el iris, foto de frente, de lado, con tu número por si ya vas a entrar, y te tramitan la e-firma. Con esa e-firma y con un programa que se llama Certifica, vamos a tramitar el certificado de sello digital. Ese comprobante debe reunir los datos del artículo 29A, lo generamos en una computadora con un software que dice puede ser comprado, rentado, desarrollado, alquilado, como ustedes quieran. Generamos el comprobante fiscal que tenga los requisitos y entonces se lo mandamos al SAT. En ese proceso que dijimos se llama certificación, aunque coloquialmente le decimos timbrado. El SAT me lo devuelve, todo esto en tiempo real. Ya tengo el comprobante certificado que le tengo que entregar a mi cliente. Fíjense, en el caso de estos complementos y estas adendas, cuando yo se lo mando al SAT se le va a ir el comprobante, pero no se va a llevar la adenda. Entonces la adenda no participa de la cadena del certificado de sello digital. Entonces se va el comprobante, se va con su complemento, el SAT le pone el folio, le incorpora su certificado de sello digital, el mío también, y me lo devuelve. Ya está certificado el comprobante fiscal. Entonces ya se lo entregamos al cliente o al usuario y debe de reunir los requisitos informáticos que a tal efecto establezca el anexo 20 de la resolución miscelánea, que esos son los fines de los complementos. ¿Cuándo debo ponerle un complemento al comprobante? A partir de que el SAT diga, oye, ahora tenemos un complemento de nómina, por ejemplo.
Ahora tenemos un complemento de donatarias. Ahora tenemos a partir de ese momento, a partir de la publicación en la página de internet del SAT, en los 30 días posteriores, a menos que se establezca una fecha diferente, tendríamos que usar de manera obligatoria los complementos. ¿Okay? Y por ejemplo, ahora va a haber un complemento, existe un complemento para las erogaciones a través de terceros. Habrán oído ustedes, en los últimos tiempos ha sido muy famoso el tema de la famosa facturación instantánea, donde dicen que yo voy a llegar a pagar con mi tarjeta y como la terminal va a tener el RFC del emisor y mi tarjeta va a traer mi RFC, se va a generar la facturación instantánea. Uno de los supuestos para que no se genere la facturación instantánea es precisamente cuando yo haga erogaciones a través o por cuenta de terceros. Por ejemplo, ustedes son el contador y el contador lo hace de todo en las empresas, ¿no? O sea, va de compras, lo mandan por la papelería, le ponga gasolina al coche, por los hijos del dueño. Entonces a veces nos mandan a hacer compras por cuenta de la empresa. Y además de que hacemos la compra por cuenta de la empresa, dice, pero lo pagas también, ¿no? Y luego te reembolso, o sea, ni los honorarios nos pagan y ya está. Entonces pagamos por cuenta. Dice el procedimiento de esta regla 27113, tú tendrías que pagar con tu cuenta, pero entonces pedirle que el comprobante lo expidan al nombre del contribuyente que va a efectuar la deducción, le vas a meter un complemento donde vas a poner una relación de los gastos que estás haciendo por cuenta de terceros. Y después, para que el concepto sea deducible, tú le vas a pedir a esa persona que te reembolse el importe exacto del gasto de la erogación que estás haciendo. Eso cuando primero yo pago y después me reembolsan, pero hay veces que es al revés, primero me depositan y después hace el gasto. Bueno, ese procedimiento también viene contemplado en la fracción segunda de este concepto. Sí, a mí primero me dan el dinero, yo hago el gasto, pido el comprobante, tendría que ser en una cuenta específica para hacer esos gastos, y el dinero que no utilice se lo tengo que devolver al tercero. Y si no se lo devuelvo, entonces se va a convertir en un ingreso para ti. Y si se convierte en un ingreso para mí, ¿qué hago? Pues depende del tipo de relación que tengas. Si estás en salarios, se tendría que expedir un CFDI salarios. Si estás en honorarios, pues dale tu recibo de honorarios. Oye, pero es que ni siquiera... Dale tu recibo, es un ingreso para ti. Esa es la consideración y el efecto de esta regla, que también maneja un complemento, ¿no? Y aquí platica toda esa historia. ¿Cuándo voy a expedir el comprobante fiscal? De acuerdo a lo que dice esta regla, en las 24 horas siguientes a que se haya celebrado la operación. Ahí es cuando yo tendría que expedir el comprobante fiscal. ¿Cómo se lo tengo que entregar al cliente o al usuario o al trabajador incluso? A través de una cuenta de correo electrónico, un dispositivo portátil de almacenamiento de datos, ya sea que lleven ustedes su USB o su tarjetita o un disco duro, cualquier dispositivo de almacenamiento, ahora hasta el mismo teléfono, o que le proporcione una dirección electrónica para que descargue el comprobante, o cualquiera de estas formas, ¿no? ¿Qué le tengo que entregar? El XML. Y el PDF solamente si te lo pide. Pero la costumbre es, ya mandamos las dos cosas, ¿no? Mandamos XML y mandamos PDF. Sin embargo, dice el código, de esos dos, ¿a cuál le entienden? ¿Al PDF o al XML? ¿Y cuál sirve? Pero lo que tenemos que conservar es el XML, ¿no? El otro dice que nada más es para andar presumiendo, ¿no? Dice el PDF solamente hace presumir la existencia de la operación, pero no la acredita. Aquí lo dice, ¿no? Y cuando le sea solicitado por el cliente su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal. No sirve para andar presumiendo, pero no para efectos de deducción. ¿Ok? Hay una herramienta gratuita que se llama Genera tu factura en la página de internet del SAT. A ella podemos recurrir para hacer los comprobantes fiscales. Estas son las formas de entregarlo. Y el que tenemos que almacenar en todo caso es el XML. Si le entendemos al PDF, si quieres guárdalo, pero el que tienes que conservar obligatoriamente es el XML. Y me dirán ustedes, bueno, pero está en la página de internet del SAT, sí, pero la obligación original es mía. Yo tengo que conservar el comprobante fiscal Hay que validarlo, sí hay que validarlo, porque hay que validarlo. Y ya vimos, no es la validación cuando me lo dan nada más. La validación tiene que ir incluso más allá.
y la comprobación de que los proveedores no aparecen y que el certificado de sello digital está vigente, hay una herramienta individual para los comprobantes fiscales y hay una herramienta de carácter masivo para que validemos que estos comprobantes aplican perfectamente. Okay, bueno, hay que generar un certificado de sello digital que de igual forma es una firma electrónica, igual que la e-firma, nada más que esta nace de nuestra e-firma. O sea, el certificado de sello digital, que es el que me permite firmar los comprobantes fiscales, por así decirlo, es como si fuera nuestro ADN fiscal. O sea, de acuerdo a las características que se plantearon en el nacimiento del comprobante fiscal digital, se decía que hay una característica que nace del uso del certificado de sello digital y su vínculo con la firma electrónica, y es la característica de no repudio. O sea, si yo le doy al contador o a un amigo, al primo, al administrador, el certificado de sello digital y los elementos para generar comprobantes fiscales, después yo no podría reclamar o negar la autoría del comprobante fiscal. O sea, si ustedes lo prestaron, el comprobante fiscal es suyo. O sea, es como su hijo, ahí trae su ADN fiscal. No lo pueden negar, ¿no? Una prueba, pues ahí saldría es tuyo, ¿no? Si se lo prestaron a otro para que, bueno, pues ahí es de ustedes de todas formas, ¿no? El certificado. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Seguro no tienen ninguna duda. Ok. Requisitos de los comprobantes fiscales. Ya expresamente el 29A me dice cuáles son los requisitos de los comprobantes fiscales. Y entonces dice la fracción primera, el comprobante fiscal debe tener invariablemente el registro de contribuyentes. Pero el anexo 20 de la resolución miscelánea dice, pero le puedes poner el nombre. Ese es un dato opcional. Hablaríamos de 3 tipos de datos en los comprobantes fiscales. Los que son obligatorios, los que no pueden faltar. Los que son opcionales, si quieres los pones y si quieres no. Y un tercer grupo que son los condicionales. El RFC es obligatorio. Ahorita vamos a platicar de los condicionales. El régimen fiscal en el cual tributa para efectos de impuesto de la renta es obligatorio. Si eres persona moral del régimen general de ley, si eres de las personas morales que tributa conforme a flujo, si eres una persona moral del título tercero no contribuyente, si eres persona física de actividad empresarial o de servicios profesionales, pone tu régimen fiscal, eso es obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? Y tienes que poner, además de estos datos, dice aquí que el domicilio del emisor, sin embargo decíamos, cuando tengas 2 o más establecimientos, no le pongas el domicilio, basta con que le pongas el código postal. Y el nombre es opcional. Sí. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? ¿Seguro? Fracción segunda, el comprobante fiscal invariablemente debe tener el folio fiscal y el certificado de sello digital. 2, el del SAT y el del contribuyente que emite el contribuyente. Del que emite el comprobante, perdón. Fracción tercera, lugar y fecha de expedición. El lugar ya está dado por el código postal y la fecha de expedición es un dato del sistema. Entonces tampoco es que nos preocupemos tanto por eso, eso lo hace el sistema. ¿Okay? La fecha de expedición. Le pone ahí día, mes, año, hora, minuto, segundo. Entonces eso ya es un dato del sistema. Fracción cuarta, fíjense, aquí dice nada más, pone el RFC del receptor, el del cliente o usuario. Sin embargo, el anexo 20 dice, no, es que no son esos datos, son 5 datos. RFC, obligatorio. El nombre, opcional. País de residencia, ese es un dato condicional. Si es mexicano, no le pongas nada. Pero si es extranjero, entonces le vas a tener que poner el país de residencia de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el RFC que le tendríamos que poner es el genérico de los extranjeros. XC, XX, 0101010000. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero al receptor también le vas a poner, si es de residencia fiscal en otro país, el número de identificación fiscal con que se le identifica en otro país, que es distinto al registro federal de contribuyentes. ¿Estamos de acuerdo? Este también es condicional. ¿Por qué condicional? Porque si no es extranjero no le vamos a poner nada. Pero si es extranjero le tenemos que poner ese dato. Y como último dato le vamos a poner cuál es el uso del CFDI. Es ahí donde nos preguntan, ¿no? ¿Y para qué lo va a usar? ¿Y ustedes qué le dicen cuando para qué lo va a usar? ¿A usted qué le importa, no? ¿Qué? O sea,
No, que decir gastos generales o mercancías o activos o equipo de cómputo. O sea, ahí elegimos. Y si no sabemos, por definir. ¿Qué pasa si yo elijo un uso y después le doy otro? Si digo las computadoras, yo me dedico a vender computadoras, compré 5 computadoras, son para vender. Pero después me gustaron y dije, no, mejor me las quedo. Y entonces ya son activos fijos y ya cambió el uso. ¿Qué pasaría si el uso es distinto al que realmente tiene? Si yo digamos, esa situación en la que cambia el uso, no tengo la obligación de cancelarlo y Si emitir está mal, uno es nuevo. incorrecto, cambia. Y fíjense dónde está regulado eso. En las guías de implementación, en la sección de preguntas y respuestas, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Y qué pasa si el uso está mal? Nada. O sea, es obligatorio, si no lo pones, no puedes expedir el comprobante fiscal. Pero si lo pones mal, no pasa nada. O sea, así de absurdo. Pero así lo tendríamos que hacer. O sea, si mi cliente me dice, oye, es que cámbiame mi comprobante porque viene mal el uso, no pasa nada. Entonces, en la hoja de evaluación, ustedes van a dejar ahí sus datos. Si gustan, podrían dejar ahí su número celular, los metemos a un chat que tenemos ahí, de la gente que viene a los cursos. Y luego ahí estamos subiendo información, ahí les podemos proporcionar la guía de implementación, las últimas, la de nóminas y la de los comprobantes, ¿no? Y si quieren el oficio del SAT, también el oficio del SAT. ¿Okay? ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Ninguna, seguro? Fracción quinta, ponle la cantidad, la unidad de medida y la clase de los bienes o mercancías y descripción del servicio o del uso o goce que ampara el comprobante, en donde ya sabemos aquí además tenemos que acompañar ahora la identificación conforme al catálogo de productos y servicios, en donde con 4 pares de dígitos tendríamos que identificar cuál es el producto, cuál es el servicio que estamos enajenando en el caso de productos o prestando en el caso de servicios. ¿Okay? Y tenemos que buscar también una clave en el catálogo de unidades de medida, que es un concepto que ya creo que ya superamos porque ya lo venimos haciendo. Fracción sexta, el valor unitario consignado en número. Fracción séptima, el importe total consignado en número o en letra, que normalmente le ponemos los dos, pero aquí dice nada más en número o en letra. Y en esta fracción 7 vienen 3 incisos. El inciso A que dice, y si te pagan en un solo tanto, ponle pago en una sola exhibición. Pero ya vimos que aunque me paguen en una sola exhibición, también dice el anexo 20, tiene que ser en este mes. Si no es en este mes, le vas a tener que poner pago en parcialidades o diferido. ¿Sigamos viendo esa parte? Inciso B, y si te pagan en distintas exhibiciones o en abonos, entonces le vas a expedir un comprobante por el total de la operación y después un comprobante por cada pago parcial. Método de pago, le vas a poner pago en parcialidades o diferido, PPD, forma de pago por definir. ¿Sí nos queda claro? Y después, por cada pago que le voy a expedir, un comprobante de pago con su complemento para recepción de pagos. Acuérdense que el concepto es comprobante de pago con complemento para recepción de pagos. Porque hay quien dice, oye, expídeme mi complemento para recepción de pagos. No puede haber un complemento si no hay un comprobante. Expedimos el comprobante con su complemento. ¿Sí nos queda claro esa parte? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que instituirlo eso como política. Si somos los que vendemos, pues hay que hacerlo así. Si somos los que compramos, hay que hacerlo así. O sea, es que el cliente... Así es. Sí, porque la estricta teoría es un anticipo. Y entonces tendríamos que estar manejando ya sea esa primer mecánica o esta otra que nos permite el anexo 20, que es cuando yo recibo el anticipo, genero el CFDI por el anticipo. Y después voy a tener un remanente. Hablábamos nuevamente del proyecto, 99 millones, el presupuesto eran 80, entonces quiere decir que yo tuve 19 millones que no tengo como tal un CFDI emitido. Y la segunda mecánica me dice, entonces nada más genera el CFDI por el remanente y relaciónalo. Nuevamente el tipo de relación 0,7 y por la aplicación de este anticipo. Aquí la suma de todos los anticipos más el remanente me va a dar el total de la operación.
¿sí? Esta es la mecánica en cuanto a la emisión de comprobantes. Sí tenemos obligación de hacerlo, pero es muy importante identificar cuándo es un anticipo y cuándo realmente no es un anticipo. El cliente también se ha dado mucho a la tarea de pedir comprobante por todo. Entonces, o incluso nosotros en las empresas damos la indicación de que todos los ingresos deben de estar facturados. Entonces tenemos este problema, ¿no? De repente, si tenemos muy buen control interno, pues no nos va a pasar duplicar los ingresos, pero si de repente no, tenemos ahí saldos de clientes que no son reales, que además juegan para un ajuste anual por inflación, y entonces las implicaciones son mucho más que solamente tener cuentas irreales en nuestra balanza de comprobación, en nuestra contabilidad como tal. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Otro tema respecto a los comprobantes fiscales es la cancelación. Y como saben, hemos tenido igual modificaciones al respecto. Yo tengo toda una mecánica para hacer la cancelación de un comprobante. Yo puedo generar dentro de mi PAC una cancelación, pero eso no quiere decir que realmente el comprobante se cancele. Tengo varios estatus del comprobante. Una vez que yo emito el comprobante, si se meten a su repositorio del SAT, se van a dar cuenta que todos sus comprobantes, absolutamente todos, tienen estatus distintos. Por ejemplo, cancelable con aceptación, cancelable sin aceptación. ¿De qué depende? De entrada yo puedo cancelar comprobantes sin aceptación cuando yo emití el comprobante y no han transcurrido más de 72 horas. Por el importe que sea, si yo me equivoqué de cliente, si yo me equivoqué de monto, de concepto, de forma de pago, de cualquiera de estos rubros que me obligan a cancelar como tal el comprobante, no importa la cantidad, cuento con 72 horas para cancelarlo y emitir uno nuevo. Si el comprobante no es mayor a 5,000 pesos, también lo puedo cancelar sin aceptación, no es necesaria. Si yo emito un comprobante y se lo emito a un RFC genérico, el cliente llegó, me compró, le di un servicio, no me solicitó un comprobante fiscal, entonces yo lo emito con el RFC genérico, también en esos casos pues no habría quien acepte esa cancelación y por eso también es parte de esos comprobantes cancelables sin aceptación. Un CFDI de nómina, también el trabajador muchas veces ni siquiera tiene accesos al SAT, entonces ¿cómo podría él aceptar una cancelación? Si no cae en ninguno de estos 4 supuestos, entonces yo tendría que generar una solicitud, cancelo mi comprobante, ya sea en el SAT, ya sea en mi PAC, y mi comprobante me aparece cancelable con aceptación. Y tendría que esperar, en este caso, a que mi cliente acepte dicha cancelación. Él tiene básicamente 72 horas para aceptarla o rechazarla. ¿Qué pasa si el cliente la rechaza? Yo básicamente tendría que, supongamos, indicarle a él, tuve tal error, por favor acéptala, porque de lo contrario, cuando él la rechaza, yo ya no la puedo cancelar. Entonces, tendríamos que decirle, te mando nuevamente la solicitud y por favor acéptala. Si el cliente no se dio cuenta, ¿cómo es el manejo y el proceso de la cancelación? Una vez que yo cancelo un comprobante, a él le llega un aviso a través de buzón tributario y le dice, hey, tienes un mensaje. Muchos de estos mensajes nos espantan, ¿no? Porque de repente, oye, métete, no sé qué es. Entonces revisamos y se trata de una, sí, o sea, buzón tributario y de verdad alarma a todo mundo, ¿no? Hasta nosotros, cuando te llega y te dice, oye, me llegó un mensaje del buzón, revisa qué es, nos imaginamos lo peor. Y ya después nos enteramos que es una solicitud de cancelación. Entonces, tenemos que ingresar ahí sí, no en el PAC, directo en la página del SAT. Nos vamos, tenemos igual una serie de opciones y dentro de la última están mis solicitudes de cancelación. Ingreso, voy a tener ahí reflejadas cuántas solicitudes, de quién, qué comprobante y todo, selecciono y tengo esa opción, aceptar o rechazar. Pero no nada más es así de simple, tengo que aceptar o rechazar a través de mi certificado de sello digital.
Entonces, igual, hay que tener todos esos archivos vigentes para poder hacer este procedimiento. Hablábamos de que el buzón tributario es el medio de comunicación entre cliente, además de que tenemos el contacto, pero a través del SAT el buzón tributario es el medio de comunicación. Imaginemos que este cliente no tiene ni siquiera el correo correcto o pasa algo y nunca se enteró que tenía una solicitud de nuestra parte. Después de 72 horas hablamos de una cancelación ficta. Es decir, él tiene esas 72 horas para aceptar o cancelar. Si no lo hace, prácticamente no atiende a nuestra petición, entonces se cancela, pero a través de esta forma. Es una cancelación ficta y el comprobante queda cancelado. ¿Qué nos hemos encontrado en tema de cancelación de comprobantes? Llega el momento, y hablábamos de la asociación. Tengo un CFDI ligado al comprobante que quiero cancelar. Si yo no cancelo primero el CFDI que esté relacionado, no me va a dejar cancelar los comprobantes. Entonces, como tip, antes de cancelar cualquier comprobante, primero revisen que no tenga ningún comprobante colgado a él. Ya sea un CFDI de pago, ya sea porque me equivoqué y puse sustitución, que es la clave 04, ya sea por un anticipo, por la situación que sea, debo de validar primero que no tenga ningún CFDI colgado y que esté vigente. Si fuera el caso, me dice en este caso la regla, primero cancela todo lo que esté, ya sea de pago, de anticipo, de lo que sea, que esté colgado a él, y después cancelas el comprobante que quieres cancelar. De lo contrario, no podremos hacerlo y se encontrarán ahí comprobantes vigentes porque no pudimos cancelar nunca. Entonces hay que tener también cuidado con esa parte. ¿Dudas respecto al procedimiento de cancelación? Creo que ya todos hemos estado inmersos durante el año anterior en todo este tema de cancelación. Y la verdad es que es bueno porque nos encontrábamos situaciones en las que cerrábamos el ejercicio y teníamos infinidad de comprobantes cancelados y el cliente ni en cuenta. Y muchas veces cantidades importantes, ¿no? Entonces, esta es la regla que establece el procedimiento de cancelación. Y nos vamos al comprobante de nóminas. Bueno, desde 2014 se establece que tenemos que generar ahora también un CFDI de nómina. Ya teníamos por ahí los CFDIs para nuestras operaciones y ya igual habló el doctor Jaime respecto de las modificaciones que ha tenido el CFDI en la versión 3.2 y ahorita con la versión 3.3. Entonces, tenemos la obligación de emitir el comprobante fiscal de nómina de acuerdo al artículo 99 de la ley de ISR. Nos refiere expedir y además entregar. ¿Todos aquí entregan sus CFDIs de nómina? ¿Cuál es el medio en que hacen la entrega como tal? A fin de año descargo todos los XLML, Ajá. los PDF, los guardo en un CD, hago un escrito donde le digo informo al trabajador de que le estoy entregando sus recibos de nómina del tal periodo a tal periodo, me firma y se queda en el expediente. Y ahí se queda. Y eso se lo hace a nivel anual. Sí. O sea, no sí, lo sí. vamos entregando en cada periodo, no lo vamos. No, o al menos que el trabajador fuera a renunciar, si lo sabemos antes, pues se le hace llegar antes, y si no, cuando presente su renuncia se le entrega su disco. Caso contrario, bueno, pues cada semana se firma el recibo, porque para la Ley Federal del Trabajo te pide los recibos firmados. Así es. Entonces, los recibos tienen que estar firmados. Digo, la técnica que utiliza la contadora es buena, sin embargo, sí hay que tener los recibos impresos, firmados, y el comprobante tendría que ser entregado, ya igual comentó el doctor un poco al respecto, a través de correo, a través de una plataforma, darle una liga o algo, para que el trabajador tenga a su disposición estos comprobantes fiscales. Entonces, este es el fundamento como tal de la emisión del comprobante de nómina o del CFDI de nómina. Ahora, tema de deducción. Estamos prácticamente a meses de presentar la declaración anual y nos hemos encontrado con empresas que no tienen los CFDIs emitidos de nómina. ¿Qué está en juego? Básicamente la deducción.
Entonces, los CFDIs tienen que estar emitidos en tiempo y forma. ¿Cuándo? Hablábamos igual de que tenemos 24 horas a que se realiza la operación. En el caso de nóminas tenemos 24 horas, ¿sí? Pero de cuando yo le pago. Entonces yo necesito ahí tener muy claro esto porque no a fin de mes, no a fin de año, tenemos que generar los comprobantes. Y también por ahí salió una publicación por parte de la autoridad donde me dice, si te equivocaste, tenemos un visor de nóminas desde el 2019 en la página del SAT, donde podemos entrar, consultar cuál es el importe de los FDIs que tenemos ahí, y nos está dando también un tiempo para poder corregir. Tenemos igual hasta marzo para poder modificar, pero siempre y cuando el CFDI esté emitido. Ok, emití mis FDIs de nómina y ahorita en la revisión me estoy dando cuenta que no están coincidiendo con lo que tengo en contabilidad. ¿Puedo hacer correcciones? Sí, pero solo si en este caso esos FDIs ya fueron emitidos. Hay que tener cuidado, no hay que desaprovechar esos tiempos. Por algo lo está haciendo la autoridad, porque ya hablábamos de una anual precargada, entonces todavía tenemos poco tiempo, pero tiempo para poder actuar. Si echamos en saco roto estas recomendaciones, sin duda nos vamos a encontrar con problemas cuando estemos presentando la declaración de 2019. ¿Sí? Entonces, aquí en tema de pago, me dice el artículo 27 de las deducciones autorizadas que los pagos mayores a 2,000 pesos que se efectúen en las empresas tienen que estar amparados por transferencia electrónica, cualquier medio bancarizado. Sin embargo, para el tema de nóminas, yo lo puedo hacer en efectivo. Entonces, en este caso y en este puntual tema, nosotros podemos hacer los pagos en efectivo y no aplicaría el tema de que sean por medio bancarizado. Además de que el trabajador es quien debe de autorizar que se haga así el pago, porque muchas veces llega el trabajador y le imponemos una tarjeta de nómina, ¿no? Entonces la mayoría no quiere por X o Y razón. Más adelante vamos a hablar de un tema de discrepancia fiscal, pero sin duda tenemos, el trabajador tiene la opción de rechazar un medio bancarizado para pagarle la nómina y no podemos obligarlo a hacerlo, ¿sí? Entonces, la deducción mediante el CFDI de nómina. El artículo 43 de la ley de ISR nos dice que para efectos del artículo 27, que era el tema de la deducción, a través de medios bancarizados, que puede hacerse en efectivo, que es lo que ya les comentaba. Este es el fundamento, entonces tengan muy presentes todos estos artículos. El 43 es el que nos permite deducir, porque en un tema de revisión, si la autoridad me quiere obligar a que los comprobantes de nómina o a los empleados les tengo que pagar por un medio bancarizado, este sería nuestro fundamento para poder desvirtuar el pago en efectivo. Entonces, la regla 2.7.503 nos dice y nos refiere nuevamente a este artículo de la fracción 3 del artículo 99 y nos dice que para el CFDI que se emita por las remuneraciones que se efectúen por concepto de salarios, asimilados a salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que deberá cumplir con el complemento que el SAT publique en su portal. Y también aquí hago un énfasis. Si bien tenemos leyes que norman los comprobantes fiscales, ciertas obligaciones, las guías del SAT, a pesar de no estar en ley, son normas. Entonces, cuando este artículo nos dice que debemos de cumplir con el complemento que el SAT publique en su portal, es decir, la modificación al anexo 20 que se hizo el 14 de octubre es normatividad. Y si no cumplimos con ella, que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2020, no estaríamos cumpliendo con requisitos para poder deducir estos conceptos. Entonces hay que poner mucha atención en las modificaciones. Considero que algunos de ustedes ya traen en mente más o menos de qué se tratan estos cambios, pero sin duda los vamos a aterrizar de manera concreta. Entonces, estas son unas pantallas que vienen, los depósitos en efectivo en mi cuenta bancaria.
todos los depósitos que estén en efectivo en mi cuenta son erogaciones. Si me compré una casa, si me compré un auto, si me compré un yate, un avión, ahorita, ¿no? Lo están rifando y todo. Bueno, todo eso son erogaciones. Cuando mis erogaciones son así y mis ingresos son así, es discrepancia fiscal. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué ingresos me estás omitiendo? ¿Qué me estás dejando de pagar impuestos? ¿Por qué? Recordemos que la declaración anual para personas físicas tiene un rubro de préstamos, de donativos. Si son superiores a 600,000, tengo que declararlos. No quiere decir que pague impuestos por ello, pero tengo que declararlos. Si yo no los declaré en la anual, si recibí una herencia y resulta que no los declaré, entonces es donde viene la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal asócienla a ingreso omitido. Y erogaciones, recuerden que no nada más son mis gastos, que son todos pagos a tarjetas de crédito. Entonces, a veces prestamos la tarjeta para que compren cosas y entonces a mí me dan el dinero, me depositan en mi cuenta y entonces ya yo voy pagando los meses sin intereses. Cuando pasó el Buen Fin, pues como era el único que tenía tarjeta, yo compré para todos pantallas y todo eso. Bueno, esas son erogaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien antes era un tema administrativo, te pago la diferencia y tan amigos como siempre, para 2020 ya es un delito. Entonces, el aspecto penal que ahora tiene en el fondo una discrepancia fiscal nos va a poner en riesgo mayor todavía, ¿no? Que ya no va a implicar nada más pagar una diferencia de impuestos. Entonces, tengan cuidado con sus personas físicas, incluso con los que tienen nómina, pues con los mismos trabajadores, háganle la recomendación, porque a veces por evitar la carga administrativa, que lo haga el patrón. Pero resulta que el trabajador recibió donativos, préstamos, herencias, está comprando cosas. Yo eso no lo conozco. Entonces, sí hay situaciones en las que la obligación de la declaración anual es mía, pero si el trabajador considera que hay situaciones que pudieran colocarlo en discrepancia fiscal, lo ideal es que la anual la presente él. Entonces, ¿qué pasa si yo la presenté y él la presenta nuevamente? No pasa nada. Entonces, yo ya la presenté porque no le pregunté a los trabajadores ni nada y cumplí con mi obligación, pero si él considera que tiene que presentarla, entonces que lo haga. ¿Sí? ¿Tenemos otra duda? Dice, se debe presentar la declaración de pago de ISR por ajuste anual de salarios 2019. ¿Podría comentar algo acerca del tema? Sí. Tenemos la obligación, recuerden que tenemos hasta febrero para presentar la hasta febrero para presentar la declaración del ISR anual de sueldos. Antes era la DIM. Entonces ya no la presentamos, son los comprobantes, pero el ajuste, nada nos quita la obligación de tener que hacer el ajuste. Lo que les decía, para 2020 hay que hacer el ajuste de subsidio. Igual, nada nos exime que para 2020 tengamos nuevamente, a pesar de que no haya dicho ajuste, que presentar esa declaración. Hasta ahorita no hay nada publicado que nos exima de la obligación. Otra pregunta, dice Blanca Adriana, en relación a los CFDIs, ¿qué sucede si los CFDI dicen PUE y transferencia y no se pagan en el mes, sino hasta el mes siguiente y los proveedores no quieren cambiarlas? Bueno, en este caso ya comentábamos de la regla 2.7.144, que es la que me da la facilidad de poder, yo incluso si no cuento con el pago, generar un CFDI con método de pago PUE. Y la forma de pago, ordinariamente, mi cliente, que en este caso para ella es un proveedor, pero el cliente normalmente paga. Entonces, supongamos, esa es una facilidad, esa es una regla, es una opción. Tampoco nada nos obliga. La regla dice esto, si mi proveedor me dice, ¿sabes qué? Por políticas yo genero un CFDI con método de pago PUE hasta que me pagues, entonces yo no puedo obligarlo a que me lo haga con PUE y no con PPD. Entonces, en el caso de ella nos dice, bueno, mi proveedor me lo dio con método de pago PUE,
de entrada no está cumpliendo con requisitos, porque yo no le pagué en ese mes, le pagué al siguiente. Y la regla dice, si no queda pagado en el mes, cancelas y emites uno nuevo con método de pago PPD. Entonces, ese comprobante no está cumpliendo con requisitos. 2, ¿a quién le queda el problema? A ambos, sin embargo, yo creo que al cliente más. ¿Por qué? Cuando él ya le puso PUE, quiere decir que ya quedó pagado. Y si recuerdan esta regla 2.7.144, en un inicio el texto decía que el pago tenía que quedar a más tardar el 17 del mes siguiente. Y luego se dieron cuenta que tenían ahí como un detalle y la modificaron y se quedó. Si no queda pagado en el mes, entonces cancela. ¿Y qué pasa aquí? El otro, cuando hace este CFDI, acepta que ya recibió el pago. Sí, pudo haber sido antes o pudo ser después, pero dentro del mes. Tendría que enterarlo. ¿Y nosotros qué conflicto tenemos? Pues que tenemos un comprobante que no está reuniendo requisitos y además de que yo ese CFDI, ¿dónde voy a acreditar el IVA? En el siguiente mes, que es cuando lo pagué. Entonces, cuando venga una revisión del SAT, no me va a debatir el mes donde no me lo acredité, porque ahí va a decir, bueno, yo aquí ni sabía, sino en el mes en el que yo, exacto, porque me va a decir, aquí yo no tengo ningún comprobante con ese valor de IVA que diga que lo hayas pagado. Tengo la transferencia, tengo esto, tengo el otro. Entonces, yo recomendaría para estos casos, todos tenemos que meternos en cintura. Y entonces, muchas veces nosotros como cliente tenemos el sartén por el mango, porque él es mi proveedor. A veces pasa que es mi proveedor el único que me da mejor precio y que tiene el producto que requiero. Entonces me tiene como amarrado, pero también nosotros podemos presionar por ese lado. No me lo corriges, te dejo de comprar. Eso el proveedor no sabe si es el mejor para nosotros, por algo estamos ahí, pero él no sabe si hay cientos de oportunidades más, pero tendríamos que presionar nosotros. El problema se queda por nosotros y finalmente nosotros vamos a responder. Entonces yo recomendaría tomar medidas en las que si no me corriges el comprobante, pues te dejo de comprar, te detengo el pago, qué sé yo, de manera que podamos contar con los comprobantes con los requisitos fiscales. Porque si seguimos permitiendo, vamos a seguir teniendo esos problemas y no están cumpliendo con requisitos. Y eso pone en riesgo el acreditamiento y la deducibilidad, ¿sí? Y aparte es proveedor. Entonces, esa sería la recomendación para ti, Blanca. Y Verónica también nos dice que si podríamos compartir los archivos, nos deja un correo electrónico para que me lo pasen y ya se los hagamos llegar. Entonces, dígame, contadora. En referencia a eso que estamos hablando del PUE y el ¿PPD? tiempo de pago, Ajá, okay. Los días de pago. Desde el momento en que emites tu CFDI con PUE es que vas a recuperar esa cobranza ese mismo día, un día después. En el mes. Así es. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si te paga, como dices, el SAT va a identificar factura contra pago, factura contra pago, factura contra tu depósito bancario. Ok, así es. Pero si a mi cliente me deposita 2 millones de pesos y me dice, ahí van 40 facturas. Y me viene revolviendo facturas que ya estaban atrasadas y las que están en tiempo de cobranza. Ok, y ahí estamos hablando que el CFDI yo le puse PUE, le puse PPD, le puse... Ok, si tengo PUE, no tengo problema con esas. Si tengo PPD, tengo la obligación de hacer el CFDI de pago. Pero estamos hablando del último día del mes. Pero recordemos que para el CFDI de pago tengo 10 días. Entonces, así sea el último día, ese dice PPD. Y yo tengo hasta 10 días después de que recibí el pago, que estamos hablando, ejemplo ahorita, enero. En el 31 de enero me hacen ese depósito de 2 millones y van mezcladas todas. Entonces, las de PUE pues ya quedaron ahí reconocidas. ¿Cómo reconozco los pagos de las PPD? Con el CFDI de pago. No importa que lo haga el primero, el 2, ahí finalmente tengo 10 días. La regla me lo permite. Y en el complemento
del CFDI de pago, yo indico en qué fecha recibí el depósito, a qué factura se aplicó, qué monto, cuál era el saldo insoluto y todo, y entonces no tendría problema con reconocer ese IVA en el mes en el que efectivamente obtuve el depósito. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Dígame, contadora. Bueno, hace rato con el contador Jaime. Ajá. Mencionaba el complemento de pago a través de pagos de terceros, que es cuando yo trabajadora pago la papelería, bla, bla. Correcto. Pero ahorita que estoy leyendo dice pago a través de intermediarios. ¿Eso a qué se refiere o con qué va relacionado? Eso va relacionado con el CFDI, con la nómina. El otro era pago por cuenta de terceros, el que comentó el doctor Jaime. Ese es pago por cuenta de terceros, lo que decía, si yo tengo quizá la caja chica a mi cargo y entonces como trabajador tengo que hacer los pagos y tengo los dos supuestos. Uno es cuando me depositan a mí antes y el otro es cuando yo hago los pagos y después me depositan, pero eso es pago por cuenta de terceros. Y este otro que dice pago a través de intermediarios, me dice, esto está establecido en la regla 2.7.141 y para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29A, que son referente al método de pago, entonces dice, así como los artículos 27, que son los requisitos, fracciones y ya quien nos establece, en aquellos casos en los cuales los contribuyentes realicen el pago de las contraprestaciones utilizando para ellos los servicios de terceros, que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de dichos pagos. Estos terceros no le informen al emisor del CFDI la forma en que recibió el pago. Esto podría señalar a los mismos, bueno, ¿a qué se refiere específicamente? Los intermediarios de pago es cuando tenemos, por ejemplo, las facturas que ay, se me fue el término ahorita, de factoraje, gracias. Ajá, ¿quién recibe el pago? Cuando yo pongo cuentas por cobrar en factoraje financiero, yo no recibo el pago directamente, lo recibe en este caso la empresa. Entonces, esta regla habla específicamente de ese tema. Entonces, aquí me dice que los CFDIs, en donde se señale como forma de pago intermediario de pagos, se considerarán para efectos del artículo 27, fracción 3 y 47, fracción cuarta de la ley de ISR como pagados en efectivo. Entonces, esto habla de pagos a través de intermediarios, pero el otro concepto es pago por cuenta de terceros. Entonces, son cosas distintas. En efectivo. Entonces, si pagas a través de factoraje, no sé, 50,000 pesos, el concepto va a decir pagos en efectivo. Ajá, pagados en efectivo, y aquí dice que deberán expedir el CFDI correspondiente por el costo, cargo o comisión que cobren por sus propios servicios o recepción de pagos de estos. Ellos le van a poner pago en efectivo, pero además en forma de pago debe de tener este concepto intermediario como intermediario pagos. Entonces con eso ya se establece, aunque aquí diga efectivo, que es un intermediario. Quiere decir, todos estos pagos a través de factoraje dirán efectivo, pero cuando digan en efectivo no es realmente que hayan sido de esa forma. La regla lo establece así, pero con la indicación de que debe decir intermediarios pago. Entonces, además del comprobante que él nos emite, que es este de acá abajo, por el concepto de su comisión o cargo, administración o como le quieran llamar, porque ellos nos cobran una comisión por ese servicio. Entonces nos da un CFDI por esto, y el CFDI por la cobranza como tal tiene que tener esto.